del Señor en la carta del apóstol Pablo a los romanos, en el capítulo 11. En el versículo 7 hasta el 10. Romanos, capítulo 11, versículo 7, dice así la palabra del Señor: que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. Amén. El Señor bendiga su palabra. La semana pasada veíamos la importancia de esta verdad de que Dios no ha rechazado su pueblo, que Dios no lo ha abandonado, y veíamos que de esto era el apóstol Pablo ejemplo. Él se presentaba: no, yo en ninguna manera Dios ha abandonado su pueblo, porque yo también soy israelita. Él era judío, entonces creyente, es más, apóstol del Señor Jesucristo. Él era la prueba evidente de que Dios cumplía sus promesas de salvación dada a Abraham y a su descendencia. Entonces no ha rechazado su pueblo, y después veíamos que no lo ha abandonado porque Él se ha reservado un remanente, un resto. Él lo ha, digamos, bueno, sí es el remanente escogido, ¿no? Bien, pues entonces en estos versículos que hemos leído a continuación, comienza aquí preguntando ¿qué pues? Esta pregunta, ¿qué pues?, lo que está haciendo es introducir aquí la, digamos, conclusión. Podemos ver así que es la conclusión de estos primeros versículos hasta el 6. Es la conclusión que sobre todo es en esta primera frase, ¿verdad?, del versículo 7. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado. ¿Qué es lo que buscaba Israel? Pues lo que buscaba Israel lo tenemos en la palabra, en los capítulos de antes. Vemos aquí en el capítulo 9, en el versículo 31, cuando dice que Israel iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Israel no alcanzó esa justicia. ¿Por qué? Pues porque iba, como vemos, por la ley. O también en el capítulo 10, versículo 3, cuando dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Entonces ellos, vemos, no han alcanzado el qué, la justicia de Dios. Ellos no han alcanzado entonces el estar como justos delante de Dios. Ellos no han alcanzado el ser justos ante Dios. Ellos no. Y si nos damos cuenta, hay aquí en este capítulo 11, versículo 7, un gran parecido, ¿verdad? Dice: lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. En el capítulo 9, versículo 31 dice... No, en el versículo 30 y 31 dice que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por la fe, más Israel, que iba tras una ley de justicia, no lo alcanzó. Vemos, es muy parecido, solamente que en el capítulo 9, versículo 30 y 31 son los gentiles, y aquí está hablando dicen los escogidos. Y está hablando entonces aquí del remanente. Entonces está hablando aquí de la porción, ¿verdad? En el capítulo 11, la porción de los israelitas, de los judíos, pero creyentes, los elegidos, ¿no? Entonces está la masa de Israel. Ellos buscaban la justicia, pero no la alcanzó. Los judíos sí la alcanzaron, por un lado, y después también el remanente de Israel, por otro lado, también la alcanzó, ¿no?
pues muy bien, cuando dice aquí en el versículo 7, dice que los escogidos sí lo han alcanzado, bueno, literalmente está diciendo la elección. La elección. Entonces es más bien la noción del nombre abstracto, ¿no? No es tanto entonces que esté pensando tanto como individuo, sino más bien la idea. La idea es la elección. La elección, pues cara a cara con el conjunto del pueblo. Y los elegidos, o la elección, dice, sí que lo ha alcanzado, y los demás fueron endurecidos. Y los demás fueron endurecidos. Y esta palabra endurecidos es la que después, versículos 8, 9 y 10, se encarga Pablo de explicar. Está hablando del endurecimiento. Está hablando que Israel ha sido endurecido, la nación como tal, ¿no? El pueblo como tal, ha sido endurecido. Y esto es el, digamos, el endurecimiento, es el tema que está un poco aquí en el trasfondo de todo lo que se dice en este capítulo, sobre todo 11, porque lo vemos que va a continuar el apóstol Pablo hablando y vuelve a decir aquí en el versículo 25, aparece otra vez, dice que no quiero que seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Vemos otra vez el endurecimiento en parte. Ahora, pues es el versículo 25. Entonces es, digamos, de toda la trama del versículo 11 es la idea que está un poco a la base, ¿verdad? De todo lo que el apóstol Pablo está diciendo. El endurecimiento. El endurecimiento. Entonces, si veíamos la semana pasada era la elección y la salvación del remanente, ¿no? Los judíos que creían. Pues hoy es la contrapartida. La contrapartida es acerca de los que están endurecidos, ¿no? Del endurecimiento. Y vemos, ¿no?, que lo uno va juntamente con lo otro, ¿no? Cada cosa tiene su contrapartida, ¿no?, en la vida. Me parecerá una cosa pues bastante simple o hasta un poco tonta, se le puede decir así, pero todo en la vida tiene su contrapartida, ¿no? Ejemplos, ¿no? Pues mira, un chaval de 18 años, ¿no? Pues acaba su bachiller. Entonces, ¿qué hace? Estudia o trabaja, ¿no? Pues si se pone a estudiar, pues seguramente dejará los estudios, ¿no? Y a la inversa. O pues uno que se vaya a casar, ¿no? O que esté soltero, ¿no? Si te casas, deja de estar soltero. Y si estás soltero, pues no te casas, ¿no? Lo uno va juntamente con lo otro. Así pues, veíamos, por ejemplo, la semana pasada que está la gracia en el tiempo. Lo veíamos ayer, ¿no? La semana pasada nos acordamos. Cuando hablaba en el versículo 5, un remanente escogido por gracia, vemos escogido por gracia. Entonces decíamos que las dos cosas van juntas, es la contrapartida. En el tiempo es la gracia de Dios, sin que nosotros hagamos nada, ningún mérito, pero esto entonces, la contrapartida de esto es, en la eternidad Dios nos elige, ¿no? Sin que haya mérito por nuestra parte. Por lo tanto, nos elige por gracia y libremente. Entonces, vemos en la contrapartida. Entonces, vemos también en el versículo del capítulo 9, estamos viendo acerca de la elección. Dios elige, ¿verdad? Dios elige para la salvación. Pero si Dios elige para la salvación, eso significa que por otro lado, pues Dios rechaza a otros. Entonces, la salvación, pues lleva consigo también la no salvación o la reprobación, ¿verdad? La salvación del remanente, pues por lo tanto, lleva también consigo la contrapartida del endurecimiento de los que no son elegidos, del resto del pueblo. Así, por lo tanto, vemos que lo uno va con lo otro, porque alguien pues se puede decir, no, me gusta la gracia, pero no me gusta la elección eterna. O me gusta, sí, la elección para la salvación, pero no me gusta entonces la idea de la reprobación. Y es lo uno juntamente con lo otro, porque si quitas uno o lo modificas esto, te afecta, sin dudar también lo otro, te afecta, va juntamente lo uno con lo otro. Así, por lo tanto, vemos ahora acerca del endurecimiento. Y es lo que vamos a intentar ver en esta mañana acerca del endurecimiento. Esta contrapartida de la elección, del remanente, de la salvación
del remanente. La contrapartida es pues que hay endurecimiento en la otra parte del pueblo. Y esta es una de las enseñanzas pues más que nos presenta más respeto en la Biblia. Hablar del endurecimiento del corazón es una de las enseñanzas que ha de inspirar más respeto y que hemos de tratarlo también de manera pues seria, hasta solemne, porque es una de las realidades más pues más que hemos de tratarlo con más cuidado y reverencia por todo lo que ella pues vamos a ver, implica, comporta para todos nosotros, pero está revelada en la Biblia, por lo cual hemos de tratarlo y hemos de recibirlo y hemos también de vivir a la luz de esta enseñanza acerca del endurecimiento. Entonces, bueno, es una enseñanza que está pues dispersa, por supuesto, a lo largo de toda la Biblia, pero nos centramos sobre todo en este pasaje. Entonces, en este pasaje podemos recoger de él, nos ofrece una perspectiva del endurecimiento, sobre todo tres ideas que podemos recoger acerca del endurecimiento, tres ideas que se convierten pues tres puntos, vemos, ¿no?, acerca del endurecimiento en estos versículos. El primero, vemos que es una obra que en realidad que en la Escritura se nos presenta aquí también como una obra de Dios. Una obra de Dios. Versículo 7, cuando dice que los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos. Vemos, verbo fueron endurecidos. Entonces esto se llama pasivo. Verbo pasivo. Entonces no está diciendo que se endurecieron, sino que fueron endurecidos. Entonces aquí está hablando que ellos recibieron, por así decirlo, este endurecimiento. Entonces, ¿quién es el sujeto de la acción? ¿Quién es el que lo hace? Pues este endurecimiento. Pues vemos aquí en el contexto mismo, no tengo que ir mucho más lejos, en el versículo 8, el versículo dice: Dios les dio espíritu de estupor. Dios les dio espíritu de estupor. Esto veremos lo que está explicando acerca del endurecimiento. Dios se lo dio. Ellos fueron endurecidos porque Dios le dio este espíritu de estupor. Por lo tanto, vemos que es una obra atribuida a Dios. Y esto está en línea con la enseñanza de la Escritura. Sobre todo, pues, veíamos, ¿no?, antes de irnos más lejos, aquí en el mismo libro de los Romanos, el capítulo 9, en el versículo 18, está hablando de Dios, dice que de manera de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Entonces vemos, es también Dios, a quien quiere endurecer, endurece. Y después, esto, por supuesto, esto está confirmado pues por otros lugares de la Escritura. Entonces, pues está hablando en Romanos 9 acerca del faraón, ¿verdad? Y si vemos la narrativa del faraón en los capítulos del 4 hasta el 12, creo aproximadamente, del Éxodo, ahí se nos va diciendo pues las primeras plagas, ¿no? Moisés iba a hablar a Faraón, y entonces siempre decía: y Faraón endureció su corazón, y Faraón endureció su corazón. Pero leemos en el capítulo 10, versículo 1, dice, Deuteronomio. En Éxodo, capítulo 10, en el versículo 1, dice: Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Yo he endurecido su corazón. Por lo tanto, también encontramos esto como una, en el mismo sentido, está atribuido a Dios. Y el pasaje tal vez más conocido
y en el Antiguo Testamento es Isaías 6, lo hemos leído, versículos 9 y 10, ¿verdad? Isaías 6, versículos 9 y 10, cuando pues Dios envía a la profeta, le comisiona con esta palabra, dice: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Y vemos ahora, sigue una serie de mandamientos, engruesa el corazón de este pueblo, agrava sus oídos, ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Entonces, esto vemos qué significa este mandamiento. Pues vemos que en el Nuevo Testamento, tal y como está pues citado este pasaje en Marcos y en Juan, pues nos viene a decir que esto es la voluntad de Dios, que ellos estén en este endurecimiento. Y esto en el Evangelio de Juan, perdón, de Marcos capítulo 4, se nos dice por qué Cristo hablaba en parábolas, ¿no? Pues en el capítulo 4, versículo 12, dice que a los que están afuera se les habla por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Vemos el para qué. Entonces esto es la finalidad, el propósito. Y después en el capítulo 12 de Juan, en el versículo 39 y 40, cuando dice que por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó él los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se convierta y yo los sane. Con lo cual, entonces vemos que aquí en el Nuevo Testamento está confirmada esta palabra de Isaías y este sentido de que es conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué significa esto cuando dice que Dios ha endurecido? Es importante pues llegarlo a entender bien. Significa que Dios, digamos, lo obligó a no creer o a pecar. Dios cambió su corazón. Significa que ellos estaban antes bien dispuestos, pero que vino Dios y entonces pues les cogió un poco por sorpresa y les puso duro como la piedra. Pues no es, por supuesto, nada de esto. Cuando se nos dice en Éxodo que Dios endureció el corazón de Faraón, se nos dice antes que él había endurecido su corazón, ¿verdad? No es que él quería creer, él no quería creer, él no quería obedecer. Entonces Israel, vemos que desde el principio no oía a los profetas. Dios le dio esa palabra, pero es que no vemos en ningún caso que Israel estuviera dispuesto a recibir lo que dicen los profetas e Isaías. Siempre se oponían a los profetas, ¿no? Entonces, como dijo Jesús, ¿no? Jerusalén, Jerusalén, que apedreas, ¿no? Que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Esto es lo que siempre ha hecho Israel. Entonces, sobre todo, lo que nos dice la palabra de Dios, Dios no es el autor del mal. Dios es un Dios de santidad infinita. Santo, santo, santo es el Señor. Y es lo que vio Isaías en el templo. Y pues se nos dice, por supuesto, en 1 de Juan capítulo 1, versículo 5, se nos dice que este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Entonces él no es en modo alguno autor del pecado, en el sentido de que él lo hace, él no es esto, él no endurece en ese sentido, él no obliga a nadie a pecar. Y es lo que nos dice Santiago en el capítulo 1, versículo 13, cuando dice Santiago: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No podría decir, cuando uno está endurecido, no diga que muy buenos días, no diga que uno es endurecido de parte de Dios, ¿no? O que él lo hace, porque dice: Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno cuando es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído
y seducido. Entonces vemos que no es que Dios vuelve el corazón de alguien, lo cambia, él estaba pues bien dispuesto, pero al final pues Dios hace que no crea. No, en absoluto es esto, no es que era obediente y se lo transformó así, no, para nada. Entonces vemos que Dios no actúa en este sentido, no es que Él sea el autor del endurecimiento. Entonces, ¿en qué sentido es? Pues lo podemos decir así, es que es conforme a su voluntad. Es conforme a su voluntad, es algo que Él ha decidido, es algo que Él ha decretado, todas las cosas son conforme a su voluntad, y esto también, y vamos a ver por qué también es así. Entonces es así, es que ha habido una decisión de parte de Dios, ha habido una sentencia por parte de Dios. En este sentido, se puede decir que es suyo el endurecimiento, pero no de cualquier otra manera, sino solamente en este sentido. Podemos decir que es una decisión judicial, de un juez justo que da sentencia. Entonces ellos fueron endurecidos y esto conforme a la sentencia, a la voluntad de Dios. Bien, entonces esto por supuesto se tiene que explicar un poquito más, y es lo que también vamos a continuar ahora. Pues lo que continúa el pasaje lo sigue explicando, versículos 8 y 9. Entonces esto lo explica el apóstol Pablo por medio de la Escritura, entonces hace aquí dos citas bíblicas. En el versículo 8 está citando Isaías 29:10, y en el versículo 9 está citando el Salmo 69. Pero nos quedamos en el primer cita, sería la segunda de las ideas acerca del endurecimiento. Vemos la segunda, es que el endurecimiento también puede verse como la presencia de un espíritu de endurecimiento en el pueblo. Espíritu de endurecimiento en el pueblo. Es decir, no solamente es que falta algo, no le falta algo al pueblo, sino que en su lugar hay otra cosa. Explico esta idea. Cuando no brilla el sol, no es que solamente no vemos el sol, es porque hay nubes, ¿no? Entonces, cuando no brilla la verdad, no es solamente porque esta no ha llegado, sino porque hay el error que lo está suplantando. Entonces, cuando no hay, la presencia y la bendición de Dios en el pueblo, es porque hay otra cosa que lo está, suplantando. Entonces vemos aquí, decimos en el versículo 8, dice: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Esto es cita de Isaías capítulo 29, versículo 10, pero es bueno que veamos unos versículos más aquí en este capítulo 29 de Isaías 29. Dice en el versículo 9: deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró, vemos, los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre la cabeza de vuestros videntes. Entonces está hablando aquí de profetas, está hablando aquí de videntes, y vemos que todo a continuación está hablando precisamente de esto. Os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren: lee esto ahora, él dirá: no puedo porque me está sellado. Y después dice en el versículo 15: ay de los que se esconden de Jehová, escudriñando el consejo, y sus obras están en tinieblas, y dicen: ¿quién nos ve y quién nos conoce? Quiero decir con todo esto es que, cuando dice aquí en el versículo 10, Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Aquí se compara el endurecimiento al sueño. Es curioso, es la misma palabra
que nos encontramos en Génesis capítulo 2, en el versículo 21, cuando dice que Jehová hizo caer en profundo sueño a Adán para hacerle salir pues la costilla y de ahí formar la mujer, la compañera para él. No hay que buscar tampoco mayores significados, interpretaciones un poco extrañas o un poco rebuscadas en este sentido, pero sí que el sentido de Isaías capítulo 29 que hemos leído aquí, aunque no encontremos exactamente esta palabra de sueño, sí que nos la encontramos aquí en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses. ¿Está hablando aquí de qué? Del anticristo. Está hablando aquí de qué? Que él pues va a manifestarse, versículo 8, aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron, vemos, el amor de la verdad para ser salvos. Y en su lugar, pues dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Poder engañoso. Aquí está hablando, por lo tanto, de maestros. O aquí está hablando de profetas. Está hablando pues de que el anticristo pues se sentará en el trono o en el templo de Dios, la iglesia, y se hará pasar por Dios. Entonces está hablando, digamos, del campo, digamos, religioso, ¿no? Por así decirlo. Entonces, esta es la cuestión, que no se puede tampoco separar este endurecimiento de lo que hacen los falsos profetas, los falsos maestros, los falsos doctores, los falsos apóstoles. Estos son los que también, estos que son los que deberían de tener el conocimiento de la palabra, para ellos les está sellada, y entonces esto también le repercute en el resto del pueblo. Vemos, no se puede pensar en el endurecimiento como algo que está flotando en el aire, como si fueran aquí, no sé, espíritus sin cuerpo, ¿no? Es una situación, es un espíritu, es un ambiente creado, y también pues están personas detrás de ellos, y después también están aquí pues maestros que deberían enseñar y no lo hacen, la verdad, y están enseñando por lo tanto la mentira. Y entonces esto crea un caldo de cultivo, lo podemos decir así, un ambiente que hace que no llegue la verdad a la gente, y que la gente pues esté pues con el corazón, dice, engrosado, insensible, no ve, no entiende, no escucha. Y esto es el endurecimiento. Por eso es tan difícil, ¿no?, tratar con él, porque al final no estás tratando solamente con ideas, estás tratando con personas, estás tratando con gente, ¿verdad? Y entonces pues la cuestión es esta. ¿Qué es el endurecimiento? Pues el endurecimiento se puede decir que también se podría ver como un espíritu, un ambiente que hace que la gente no reciba la palabra de Dios, ¿verdad? Uno tiene su cariño a esta cosa, el otro pues el bebé tiene el cariño, ¿no?, al osito de peluche, y no puede dormir sin él. Pues muchas veces eso ocurre también entre la gente, ¿verdad? Entre la gente se encariñan, ponen ese afecto a según qué cosas, y esto hace que no pueda recibir la palabra de Dios. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues no sé, cosas que uno inventa, idolatrías, errores. Entonces esto crea un ambiente para el cual después la palabra de Dios rebota, ¿no? ¿Verdad? Porque, digamos, se ponen al final estas cosas, ¿no? Que al final es casi como si fuera tu propia identidad, ¿no? Llega a ser, forma parte tanto de ti que llega a ser pues tu propia identidad, pues por esto. Cuando se ponen entonces estas cosas por encima de la palabra de Dios, entonces es cuando ocurre o cuando está presente el endurecimiento. No, porque entonces pues no tengo que dejar esto. No, porque entonces
vamos a tener que dejar lo otro. No, porque entonces, ¿qué hacemos nosotros haciendo esto, verdad? Y entonces cuando lo rechazas, ¿verdad?, es cuando se manifiesta este endurecimiento. Por eso no recibían la palabra de Dios, pues los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? De los profetas del Antiguo Testamento. Porque el pueblo ya estaba acostumbrado a funcionar de otra manera y se lo pasaban muy bien, ¿verdad? Ellos dicen que eso es fornicación espiritual y que eso es pecado, idolatría y que por ello vendrá el juicio, pero es que ellos se lo pasaban tan bien que no querían pues desprenderse de ello. Por eso tampoco recibieron la predicación del Evangelio, la predicación del apóstol Pablo. Por eso es tan difícil también que la gente haga hoy caso a la palabra de Dios, ¿no? Por eso es tan cerrado a la reforma. ¿Por qué? Pues porque estamos habituados también a funcionar de una determinada manera, ¿no? En aquello que es bueno, en aquello que conforme a la palabra de Dios, por supuesto, ningún problema. El problema es cuando se añaden cosas a ella. Entonces esto hace el riesgo, esto es el tremendo riesgo de añadir cosas y de traer cosas que no están en la palabra de Dios. Esto al final se meten y se incrustan. ¿Y de qué manera se puede quitar eso? Entonces vemos, esto es la segunda de las ideas acerca del endurecimiento. Y la tercera es que es una retribución. Una retribución de Dios. O lo podemos decir así. Es un juicio de Dios. Es un juicio de Dios. Retribución, juicio. Y es la cita del versículo 9. Y David dice: se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbieles la espalda para siempre. Y esto es cita del Salmo 69. Podemos ver aquí, 69, versículo 22-23, sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y aceptar continuamente sus lomos. Este Salmo 69 es un salmo que anticipa a Cristo. Anticipa su obra. En el versículo 9 dice: porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Y esto es lo que dijo Jesús, lo que se recordaron entonces los discípulos cuando Jesús limpió, purificó el templo. Versículos 20 y 21, pero sobre todo, el versículo 21 dice: el escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí y no lo hubo, y consoladores y ninguno hallé. Me pusieron además hiel por comida, y en mi sangre me dieron a beber vinagre. Bien, aquí está hablando de la obra de Cristo, ¿sí? Y también de sus sufrimientos. Y entonces, fijémonos, estas palabras son de esta una oración en la que se está pidiendo el castigo de aquellos que hacen sufrir, ¿no? Una imprecación a ellos, ¿no? Entonces es la oración de, digamos, el tipo David, ¿no? El tipo David en el sentido que es el anuncio por adelantado profético del Antiguo Testamento de Cristo y que está cumplido en Cristo, ¿no? El antitipo. Entonces, si nos fijamos aquí, se está imprecando, sí, se está orando en contra de ellos por digamos, el mal que se le hace, ¿no? Por el rechazo también a Cristo, por el rechazo que se le hace a él. Entonces, solamente una cosa más en cuanto a esto, nos fijamos, dice aquí: se ha vuelto su convite en trampa y en red, y en tropezadero y en retribución. Bueno, esto está aquí hablando de los bienes, ¿no? De los bienes, está hablando, comparando que sea su mesa, que es abundante, que está llena de comidas, pues esto sea para ellos, su trampa, ¿no? Y esto es también algo también a tener en cuenta en cuanto al endurecimiento, porque el endurecimiento, podemos ver que se da sobre todo en abundancia, en prosperidad, en
cuando te van muy bien las cosas y tienes de todo en la nevera y comes abundantemente y no solamente pues va ganando peso, sino también se te engruesa el corazón, pero para con Dios. Leemos aquí en Deuteronomio capítulo 32, Deuteronomio capítulo 32, versículo 15. Podemos leer también el 13 también. Sí, desde el 13. Lo hizo subir por las alturas de la tierra y comió los frutos del campo, o hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos con lo mejor del trigo, y de la sangre de la uva bebiste vino. Pero engordó Jesurún y tiró coces. Engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció la roca de su salvación. A veces, pues, se habla de la bendición, ¿no? De la prosperidad, la teología de la prosperidad. Si eres cristiano, al final, pues Dios estará muy interesado en que prosperes abundantemente y todo te vaya bien. Bueno, pues podemos hablar también de la maldición de la prosperidad, que te va a dar bien las cosas, que al final te olvidas de Dios. ¿Para qué te hace falta? Y entonces pues tu corazón se hace insensible a Dios y ya te olvidas de Él. Y esto es triste porque es un poco también lo que vemos, es lo que vemos aquí en este país, ¿no? Estos 40 años últimos, nunca se ha vivido mejor que en estos últimos 40 años en la vida. En la vida ha habido tanta abundancia, pues en la vida ha habido tan desinterés y tanto endurecimiento para con Dios. Nunca ha habido tanto rechazo a Dios, nunca ha habido tanto rechazo al Evangelio en este país. ¿Cuándo, digamos, el Evangelio ha crecido más en este país? Pues después de la guerra civil, dentro del franquismo. La gente, pues, entonces, españoles, he visto fotos de los años 50, de principios de los años 60, de cómo avanzaba la obra en mi ciudad, en Tarrasa, y veía, pues, una gran, siempre grupo de gente de la calle. Es decir, el Evangelio llegaba a todas partes. La mayoría de las iglesias se fundaron entonces, en aquella época, en la época de los 50, de los 60, de los 70, ya en los últimos años ya de los 80, pero nada más, ¿no? Entonces, bien, ahora sí ha crecido mucho, pues por otras cosas, por la cuestión de la inmigración y tal, pero de gente de aquí de España, le digo, la gente de este país, cuando más abierta estuvo fue en ese tiempo, y desde que estamos en el tiempo de la abundancia se puede buscar aquí una relación causa-efecto clarísima. Y ahora pues sí, vienen aquí, pues ahora nos han venido pues de toda parte del mundo, y es también en los países de origen de ahí también están pues abiertos al Evangelio, ¿verdad? No tienen este endurecimiento como hay aquí, pero es también de temer que aquí pues ellos vayan a seguir también este camino aquí en España, ¿verdad? En España y también en los países también de Europa, en los países así también pues digamos desarrollados, ¿no? Entonces, cuando lo tienes todo, cuando lo tienes, tienes la vida regalada, tienes la vida ya hecha, ¿sabes? Cuando tienes de todo, pues la gente tiende a olvidarse de Dios. Entonces no es siempre esto la solución a todos los problemas. Entonces vemos que aquí dice: sea vuelta su convite en trampa y en tropezadero y en retribución. En retribución por sus pecados, Dios les da también entonces este espíritu de estupor. En retribución, en paga, en castigo por ellos, Él pues les da este no entender. Entonces fijémonos, el Señor de quien tiene misericordia y perdona sus pecados, pero de quien Él no quiere perdonar, pues hace que llueva sobre mojado.
a los pecados de él van a venir más y más pecados. A su endurecimiento vendrá más y más endurecimiento, ¿verdad? Y bueno, pues a lo mejor él nadará en abundancia, pero eso será al final para su destrucción. Al final, como nos enseña el Salmo 73, ¿verdad? Ellos están, pues, dice que sus ojos les sale del grosor, ellos están cubiertos, ¿no? De todo bien. Dice, hasta que entendí el fin de ellos, que los has puesto en un lugar de paradiso y los harás caer. Bueno, pues esto es, vemos la idea del endurecimiento en este pasaje. ¿Qué podemos decir acerca de todo esto? Pues bueno, pues vemos sobre todo aquí, lo podemos ver para nosotros en la manera como Pablo lo aborda. Pablo estaba desde el principio consciente de este endurecimiento. Pablo se lo encontró, él iba a predicar a los judíos y entonces él se encontraba que la mayoría de ellos no escuchaba y no creía y no se arrepentía. Pero es que Jesús ya se lo dijo de antemano. En el capítulo 22 de los Hechos, en el versículo 17 y 18 estaba Pablo, como Isaías estaba orando en el templo, entonces dijo: dad deprisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio delante de mí. No recibirán tu testimonio delante de mí. Versículo 21. Ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. En el capítulo también 26 y versículos 16 y 17, pues dice que, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te ha aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré de ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Librándote de tu pueblo. Entonces, ya desde el primer momento, Jesús ya le avisó, el Señor Jesús le avisó: no recibirán tu testimonio, se van a endurecer, ellos pues se van a oponer a ti. ¿Y qué es entonces, pues, cómo él reacciona? Bueno, pues, ¿qué es entonces cómo nosotros hemos de afrontar también esta realidad? Pues vamos a simplemente presentar aquí tres ideas, que es lo que Pablo, a partir de ahora, en el capítulo 11 de Romanos, va a desarrollar. Y es lo que ante el endurecimiento nosotros hemos de tener presente. Pablo va a continuar con su ministerio en medio del endurecimiento del pueblo. No es para salir corriendo. Hay que continuar a ver si hace salvos algunos de ellos. Hay que continuar en medio del endurecimiento. 1. 2. Pablo también advierte que hay que temer el endurecimiento. Hay que temer el endurecimiento, porque ellos han sido cortados. Pero si tú estás también en incredulidad, también serás cortado. Por lo tanto, no te ensoberbezcas si no crees, si no temes. Entonces hay que temer esta realidad del endurecimiento. El endurecimiento que viene como retribución por los pecados, que viene también como un espíritu de estupor y de falta de comprensión, que te viene por cuando ya tu corazón se acostumbra a estar sin Dios. Entonces hay que tener presente todo esto para temerlo. Y no solamente ante los demás, sino temerlo para uno mismo, para su propia familia, para su propia iglesia, congregación, para su propia denominación. Entonces hay que tener esto también presente. Y por último, hemos por supuesto de tener siempre presente lo que hemos leído en 2 de Corintios capítulo 3, que del endurecimiento nos escapamos en Cristo. Del endurecimiento se escapa uno en Cristo. Cuando se conviertan al Señor Jesús, el velo se les quitará. Es Cristo quien quita este endurecimiento del corazón. Versículo 14. El entendimiento de ellos se embotó hasta el día de hoy. Cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Es Cristo quien quita el endurecimiento al convertirnos
a Cristo, pues nos es quitado este endurecimiento, mejor dicho, Dios quita este endurecimiento y entonces nosotros nos podemos convertir, nos convertimos a Cristo. Entonces en Cristo está, digamos, la salvaguarda en contra del endurecimiento. Ahí está nuestro refugio en Cristo del endurecimiento. Y es en las manos de Cristo que hemos de seguir permaneciendo y seremos salvos de todo problema. Nuestro corazón en Cristo, fijo. Amén. Porque así sea. Amén. Vamos a orar.